Hola chiques, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. En mi canal encontrarán videos sobre maquillaje, psicología y crimen. El video de hoy va a tratar sobre un caso bastante interesante. Hicieron una serie sobre este caso y también un documental, de hecho creo que 2 por ahí. Estaré comentando qué tan realística es la serie, vamos a estar hablando sobre todas esas cosas. Pero sin alargar más esta intro, les digo que este es el caso de Didi y Gypsy Blanchard, algo así, no sé muy bien cómo se pronuncia. Didi y Rod eran una pareja, se conocieron jugando bowling. Él tenía 17 años. De inmediato empezaron a hablar, salieron un par de veces y después de eso ella quedó embarazada. En la cultura de Estados Unidos, en el sur, como son más conservadores, estaba esta idea de que si tú dejas a una mujer embarazada, tienes que casarte con ella. Rod se fue dando cuenta poco a poco que en realidad no estaba feliz casado. Encontraba que Didi tenía un lado medio oscuro y algo le hacía ruido. Una vez nacía la guagua, le pusieron el nombre Gypsy Rose. Gypsy Rose era una niña que parecía ser bastante normal en un principio. El problema es que poco a poco fueron notando algunos problemas de salud en ella. Su mamá, Didi, a los 3 meses le dice a Rod que su hija está teniendo apneas mientras duerme. Apneas es que no puede respirar bien. Entonces, obviamente se preocuparon, llevaron a su hija al doctor, a Gypsy, y le compraron una máquina para respirar bien en la noche. Gypsy tendría que ocupar esta máquina para el resto de su vida. Poco a poco los problemas de salud fueron creciendo aún más. Gypsy empezó a desarrollar problemas de visión, también de audición, problemas motrices y problemas de su sistema digestivo. Rod y Didi se separaron no mucho tiempo después. Lo que podemos hablar sobre Didi es que se fue a la cárcel por una noche, eso sí, no como lo dicen en la serie, que dicen 6 meses. Ya, eso en realidad no fue así. Y la razón por la que se fue por fraude. Eso igual es importante mantenerlo en mente. Didi habría falsificado un cheque en nombre de su papá y es por eso que se fue a la cárcel. Pero solamente se fue por una noche. Una vez que Didi sale de la cárcel, los problemas de salud de su hija siguen. Así es que la llevaron a un doctor. Y en el doctor le dijeron que su hija tenía un problema de cromosomas y que eso estaría causando todas sus enfermedades. Didi le dijo a su expareja, a Rod, que Gypsy no llegaría probablemente a los 18 años y que estaba súper enferma. Es muy curioso cómo se veía Gypsy. De hecho, se veía como una niña mucho más chica de lo que en verdad era. Los diagnósticos de Gypsy llegarían a ser muy extensos. Fue diagnosticada con leucemia, epilepsia, tenía que comer por sondas por el problema digestivo que tenía. De hecho, eso se lo hicieron bastante chica y eso duele harto. También el examen de distrofia muscular que te hacen, te sacan un pedazo de músculo y también duele mucho. La cicatriz le quedó para siempre. Quedó inmóvil desde la cintura hacia abajo y también que tenía problemas cognitivos. Didi en realidad dejó toda su vida de lado por estar ahí con Gypsy y ayudarla. Y la verdad es que recibió ayuda. La gente fue súper amable y súper empática. O sea, piensen que Didi tenía que estar el tiempo completo con su hija porque lo necesitaba y recibió mucha ayuda financiera de como el público. También trabajaron con hartas fundaciones. Una de las fundaciones llevó a Gypsy a Disney. Ella era súper fan de como todas las princesas y esas cosas, así que estaba muy feliz cuando fue. También construyeron una casa a nombre de ellas, en realidad de Didi, si no me equivoco, para ayudarlas y mensualmente recibían muchas donaciones de extraños que se conmovían con el caso y querían ayudar. Así es como Didi lograba comprar comida y aún así quedarse en la casa ayudando a su hija. Se dice que este amor por Disney que tenía Gypsy nació porque al final daban esperanza, o sea, era un final como que le daba esperanza poder tener un final feliz. Sobre todo por todas las dificultades que ha tenido en su salud. En Missouri, el 14 de junio, la policía recibe una llamada que cambiaría todo. Resulta que reciben una llamada de algún vecino
de Didi y Gypsy, que estaba preocupado por su seguridad más que nada, por un estado que habían visto en Facebook. Voy a dejar fotos del estado de Facebook acá, pero básicamente decía: esa perra está muerta, que la degollé y después violé a su hija, a su inocente hija. Es un post bastante perturbador y esto deja a la policía súper preocupada, por lo tanto van a la casa de Gypsy y Didi. Encuentran el cuerpo de Didi apuñalado 17 veces y no hay ningún rastro de Gypsy. Está su silla de ruedas, están sus remedios, pero no está ella. Entonces están muy preocupados porque saben que ella no puede sobrevivir sin esto. Rastrearon la publicación de Facebook y llegaron a la casa de un tal Nicholas Gottjohn o algo por el estilo. Le dicen Nick. Ellos van a la casa y encuentran a Gypsy, que puede caminar. Entonces la policía quedan muy confundida. O sea, una niñita que es el rostro de muchas organizaciones conocidas. Por donde quieras verlo, no pueden entenderlo. Pero resulta que puede caminar. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocultando? Cuando interrogan a Gypsy y a Nick, porque se los llevan, hay muchas cosas curiosas pasando. Cuando le preguntaron a Gypsy si había matado a su mamá, y ellos sabían que sí, o que estuvo involucrada al menos, ella lo único que podía repetir era: yo quiero mucho a mi mamá, yo no mataría a mi mamá. Y negaba haber participado, negaba todo. Por otro lado, a Nick lo manipularon harto. De hecho, le empezaron a decir... Le preguntaron si la había matado, él dijo que sí, que él había matado a Didi. Y él dijo: pero lo hice solamente porque amo a Gypsy, porque tenía que protegerla, bla, 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 bla. Y la detective que lo estaba entrevistando le dice: mira, no te creo, si tú de verdad amas a Gypsy como tú dices, vas a decir la verdad, porque había unas cosas que estaba diciendo que no eran verdad. Tú vas a decir la verdad y solamente así vas a poder salvar a Gypsy, porque no vas a querer decir algo que la pueda perjudicar. Y ahí obviamente él empezó a confesar todo. Ese mismo día, que es un 16 de junio, la policía hace una conferencia de prensa diciendo que se está investigando el caso y dice: las cosas no son como parecen. Ya se sabía lo que pasó con Didi, pero además dice que Gypsy puede caminar. Y aquí todo el mundo siente mucha rabia. También menciona que hay muchas cosas de este caso que todavía no se saben bien y que están haciendo ruido, como por ejemplo, hay 3 posibles edades de Gypsy. No se sabe cuál es la real. El mismo día de la conferencia de prensa, Gypsy también tuvo su primer juicio, básicamente. El estado de Missouri quería condenarla. Al principio estaban hablando, de hecho, de pena de muerte a los 2 por homicidio de primer grado. Al poco tiempo cambian la acusación y la pena. No buscan la pena de muerte. Y ya voy a explicar por qué. Ellos tenían evidencia de que Gypsy estaba involucrada. Había conversaciones en los celulares. Había evidencia por todos lados, esencialmente. Pero de verdad que la historia es tan fuerte que hasta la gente que la iba como a acusar de homicidio dijeron como: ya, esto no es tan así. ¿Cómo pasaron los hechos? Gypsy conoce a Nick por una plataforma de citas que se llama como Christian Dating, una cuestión así, que es como para cristianos que quieren conocerse y salir en citas. Ella dice que lo vio y que lo encontró guapo al tiro, y que le habló y le mandó una carita como con un guiño, y que él le respondió lo mismo, y así partieron hablando cada vez más. Se gustaron desde el comienzo. Él le dice que le encanta su forma de ser y que por sobre todo le gustaba lo pura que se nota que era por dentro, como por el interior. Al poco tiempo, él la introdujo al mundo del sadomasoquismo, creo que así se dice. Y también Gypsy ahí empieza a tener como una vida sexual. Empezamos a ver en la cuenta secreta de Gypsy, que es como su cuenta privada, que obviamente se la escondía de su mamá. Empezamos a ver cómo ella publica contenido cada vez más provocativo, pero ni siquiera eran como fotos de ella, sino como de Ponte tú la Bella y la Bestia, una foto demasiado rara, como
y que ella decía básicamente cada bella necesita su bestia y firmaba a ella como bella. Y también pasaba que Nick era súper romántico con ella y calzaba con esta imagen que ella tenía de ser una princesa. Despertaba este lado de fantasía que tenía. Y al final iba a ser salvada de lo que ya vamos a saber. Una ex de Nick le habló y le advirtió que Nick era raro, o más que raro, que era súper violento. Le advirtió que él creía que era un vampiro y que era súper posesivo, que era súper violento, que todos tenían que ser súper sumisos con él. Y de esto Gypsy pensó que era como la clásica ex loca que estaba celosa nomás. Si tú les preguntas a los conocidos de Gypsy, como a su familia, te dicen que en realidad, al menos en la serie, muestran a Nick como alguien muy ingenuo y bueno, pero con una enfermedad mental, pero que en realidad él era muy posesivo, que era súper posesivo con Gypsy también. Nick está diagnosticado con Asperger's y él también dice tener múltiples personalidades. Una de estas personalidades es Víctor, que es un vampiro. Viendo entrevistas online que habían de él, me llamó la atención lo desconectado de la realidad que está. Es muy notorio que él tiene algún síndrome o trastorno por cómo habla, cómo actúa, cómo razona, más que nada. Como su razonamiento en general era muy diferente al que uno esperaría. Bueno, siguiendo con las historias, él le dice a Gypsy que quería que el resto de sus personalidades también tuviese una pareja, una polola, una novia, como le digan. Por lo que ella crea estas nuevas identidades que calcen con las personalidades de Nick, que son Candy, Kitty y Ruby. Una es como una niña muy tierna y indefensa y otra es como súper sexual y súper extrovertida, etc. Y la mayor parte de esta relación en verdad fue online y fue escalando cada vez más. La mamá de Gypsy nunca se enteró de esto porque ella lo hacía mientras su mamá dormía. Y llegó a tal punto que un día Gypsy le confiesa algo a Nick, que puede caminar. Y le explica que su mamá la tiene, como que la obliga a hacer cosas que ella no quiere, como a estar en silla de ruedas, a decirle a la gente que ella no puede caminar, como a mentir. Le empieza a contar todo. Y por todo, que todavía no se los he dicho, ya vamos a llegar a esa parte, hablamos de violencia intrafamiliar. Aquí es cuando Nick le dice como, tranquila, yo te voy a proteger de todo. Y ella le pregunta si era en serio, él dice que sí. Ella le pregunta, ¿de cualquiera? Él dice sí. Y ella pregunta, ¿incluso de mi mamá? Y él responde afirmativamente. Al plan de deshacerse de su mamá le llamaron Plan B. Esto es porque no querían que fuese la primera opción. De hecho, trataron de que Didi aceptara a Nick. Ya voy a contar cómo. Pero era un por si acaso, si es que llegamos a necesitar esto, ya está este plan. Y el plan era apuñalarla para que sea rápido, porque Gypsy no quería que su mamá sufriera, porque la quiere. Y explican, ponte tú, que no podían envenenarla porque no sabían cómo y que de hecho Gypsy lo había googleado, pero que como que no estaba resultando eso, era mejor apuñalarla. La manera en que querían introducir a Nick con Didi era en un cine. Recién había salido la nueva película de Cenicienta, así que pensaron que era una muy buena idea que así se conozcan. Porque Didi no podía saber que ya se conocían, porque Didi sabía todo lo que Gypsy hacía. Y claro, habría sabido que ella estaba ocupando esta plataforma, le quitaría el computador, le quitaría el celular, y eso estaba prohibido para Gypsy. Así que tenía que ser en un lugar público, que se conocieran como así nomás, y pensaron que el cine era una buena idea, filo. Es que la cuestión es que cuando van al cine, a Didi no le gusta Nick, porque lo encontró un gallo muy raro que hacía en el cine solo, sin una niña, sin un niñe, viendo una película de princesas, como que lo encontró raro. Entonces básicamente no lo aceptó.
Ellos se fueron al baño, se juntaron en el baño, como mientras veían la película, como se pararon y se fueron al baño. Y ahí se vieron por primera vez, tuvieron relaciones sexuales y empezó su historia de amor. Como a la mamá de Gypsy no le gustó Nick, los planes se desmoronaron, así que el plan B empezaría a comenzar. Ese mismo día Gypsy va a un supermercado y compra un cuchillo. Nick, en Springfield, que es donde ellas vivían, planea todo esto con Gypsy. Gypsy le tiene todas las cosas afuera de la casa listo, esperándolo a que él llegara y matara a su mamá. Acá la historia igual es triste porque Gypsy desde la cárcel cuenta que ese día se habían peleado muy fuerte con su mamá. Y asumo que fue por Nick, pero no sé. Y recién se estaban empezando a arreglar en la noche. Y cuando ellas se empiezan a arreglar, Didi le dice a Gypsy que se estaba empezando a tranquilizar y que por favor no la dañara, como no le hiciera daño. Cuando supe esto, encontré que era como, no sé, una figura literaria en un cuento. De verdad que me pareció impresionante que justo esa noche Didi le dijera a Gypsy que no le haga daño. Lo peor de todo es que esas fueron sus últimas palabras hacia Gypsy. Cuando ya Nick le avisa a Gypsy que está fuera de la casa, él entra y le dice a Gypsy que se vaya a encerrar al baño. Gypsy cuenta como en el baño ella se puso en posición fetal y que estuvo teniendo como crisis de pánico mientras pasaba todo esto y que no recuerda bien cómo fue. Pero lo que recuerda es haber estado ahí en el baño y que escucha a su mamá gritar su nombre, pedir ayuda, como pelear un poco, y después silencia. Nick apuñaló a Didi, como ya les dije, 17 veces. Pero la cosa más densa es la que uno cree. Gypsy luego dice y confiesa que Nick, cuando dijo ya matemos a tu mamá, le dijo pero lo vamos a hacer a mi modo. Y su modo era también violándola. Como Gypsy, o según lo que ella dice, de verdad quiere a su mamá, le dice que no le haga daño, que no le haga sufrir, que sea lo más rápido posible. Por eso se supone que la apuñaló 17 veces, porque mientras más hoyos, más sangre sale, entonces más rápido todo. Y le dice, si quieres, viólame a mí. Ahora, yo sé que hay gente nomás, que cree que eso significaría que hay consentimiento. Eso no es consentimiento. De hecho, Gypsy dice que llegó a tal punto que ella en un minuto empezó a decirle como no, para, y él simplemente no paraba. Y de hecho le gritó porque él la estaba mordiendo. Hay fotos de eso, no las voy a dejar acá porque lo encuentro un poco muy violento, pero hay fotos de eso. Después de eso se fueron a un motel. Hay un video muy curioso de eso, en que de hecho lo muestran en la serie. Es un video en el que ella lo graba y dice, ahora se está comiendo un brownie, pero después me va a comer a mí. Y es como, todo es muy raro en este caso. Después se fueron al terminal de buses. El plan siempre fue irse a vivir con la familia de Nick. Eso sí, todo esto lo financiaron con los ahorros que Didi habría juntado para Gypsy. La cosa es que llegan a la casa de Nick. Ahí estaba su mamá. La mamá dice de hecho que le preguntó por Didi a Gypsy y que Gypsy actuó como si nada. Al poco tiempo llega por mail algo a la casa. Era el cuchillo con que apuñalaron a Didi. Gypsy después se metió a la página de Facebook que tenía con su mamá y puso la publicación que ya les mencioné anteriormente. Cuando la arrestaron, negó todo en un principio. Lo negó todo y le echó toda la culpa a Nick. Después, con el tiempo, se fueron aclarando las cosas. Ella sí estaba involucrada, vieron los mensajes, vieron todo. Y básicamente no podía mentir y salvarse. Algo muy raro de cuando entrevistan a Nick es que dice
Él dice que solo mató a Didi porque Gypsy se lo había pedido y porque él ama a Gypsy. Pero después dice como, solo lo hice por eso, yo nunca mataría a alguien. Había pasado una semana. Y dice, hasta el día de hoy me siento culpable. Y es como, bre, ha pasado una semana. Sería raro si es que no te sintieras culpable. Puede pasar toda una vida. Y lo normal sería como seguir sintiendo cierto grado de culpa. ¿Ah? Bueno, pero como les dije antes, la defensa de Gypsy cambia todo. Desde chica, que a Gypsy su mamá le mintió sobre su edad. Todo esto para controlarla. Cuando iba a cumplir 18 años, le mintió y le dijo que en realidad no, que se había traspapelado, que todavía tenía 16, qué sé yo. Y de hecho ese día, su papá, que en realidad sí estaba presente, solamente que cada vez que se trataba de juntar con Gypsy, de alguna u otra manera Didi lograba evitar que pasara y que se juntaran. Lograba básicamente que no tuviesen una relación. Y de hecho, él la llama para cuando cumple 18 años para decirle felicitaciones, felices 18 años. Y Didi le dice que no, que ella no sabe que tiene 18 años por este como retraso en lo cognitivo que ella tiene. Y es muy curioso en verdad porque a todo esto, a mí de esta historia hay cosas que todavía no me calzan porque la mamá decía que tenía como intelectualmente 5 años menos que lo que tenía realmente como por edad. Pero a los 18 años, 5 años menos hubiese significado que tenía 13 años. Y a los 13 años sí sabéis que es tu cumpleaños. Como que... Y sí puedes llegar a entender que cumples 18. Entonces yo no sé si es que estoy entendiendo algo mal de la historia, pero me hace ruido eso. También me hace ruido que su papá en verdad no haya hecho más esfuerzos. Si es que el papá o la mamá de mis hijas, no sé, me empieza como a hacer mi relación con mi hija más difícil y no me está permitiendo verla y cosas así, yo meto la ley y la demando. Como que la peleo, no sé. Didi también logró que Gypsy firmara algunos papeles en que esencialmente dejaban a Didi a cargo de ella. Podía hacer todo a pesar de que Gypsy sea mayor de edad. Desde el 2005 hasta el 2014, Gypsy fue más de 100 veces al hospital y muchas de esas veces le hicieron cirugías que no necesitaba. Cada vez que ella iba al hospital, su mamá le daba un peluche. ¿Vieron la cantidad de peluches que logró acumular? De las operaciones que recibió fueron algunas como la de la sonda, y eso significaba cambiarse cada 6 meses el tubito de la sonda, y eso también era doloroso. Le quitaron las glándulas salivales, le hicieron operaciones en los ojos, muchísimas cosas. El problema también es que en su historial médico cambiaba siempre. Si es que iban al cardiólogo, tenían algún pariente que murió por problemas al corazón. Y así con los distintos doctores. Y si uno veía el historial que tenía ella, o sea, Gypsy médico, siempre salía que la fuente era que la mamá lo dijo. Además de esto, la cantidad de remedios que tuvo que tomar Gypsy tuvieron muchas consecuencias también en ella. O sea, bueno, el que tenía para la epilepsia que le daba a su mamá hizo que se le cayeran todos los dientes. Estuvo con tanto Xanax que eso también podría haber tenido algún tipo de consecuencias en su capacidad para distinguir lo real de lo no real y por lo mismo su toma de decisiones. Y por todas estas razones al final el estado de Missouri dice como ya no vamos a buscar la pena de muerte. Por lo mismo ella fue condenada por homicidio en segundo grado, va a tener que cumplir 10 años en la cárcel. De esos 10 años tiene que servir un 85% y ahí ver si es que puede salir antes o no. Según esos cálculos, ella saldría el 2024, ahí tendría 32 años. En la cárcel ella dice que prefiere servir 10 años ahí y que con todo el arrepentimiento de haber matado y todo eso, pero que prefiere 10 años en la cárcel que 10 años como ella estaba viviendo y en cómo su mamá la tenía. Y fueron todos quienes le fallaron a Gypsy. O sea, ya, los doctores que hacían los procedimientos, ¿qué onda? Bueno, hubo un doctor que se dio cuenta y que de hecho puso que la mamá podría tener este síndrome que no sé cómo se dice, lo voy a dejar escrito acá,
que es lo que tenía efectivamente. Pero cuando la mamá vio esto, nunca más lo llevó. Y a él le dio miedo, o sea, y esto es lo que él dice después, que le dio miedo decir algo porque Gypsy estaba metida en todas estas organizaciones, como que era una figura muy pública, le daba como... Después también la policía recibió una llamada en que estaban preocupados por la integridad y la seguridad de Gypsy. Fueron a la cárcel y Didi logró manipular a todos, salió todo como ella quería y no pasó nada. Gypsy una vez escapó de la casa con el gallo de la convención de ciencia ficción, que de hecho en la serie como que le tiran un rollo romántico y también hacen como si estuviesen hablando por mensajes de texto, cuando en verdad no fue así, como que se conocieron ese día y ese mismo día ella le contó todo, él se la llevó a su hotel y a las 4 horas su mamá ya la había encontrado porque había gente en común y se la lleva, la amarra a la cama por 2 semanas, atada como en la cama. También en ese día destruyó su computador y su celular con un martillo y le dijo que si es que alguna vez intentaba algo parecido, iba a aplastarle los dedos con ese martillo. También pensó en ir a la policía, ella misma, pero al mismo tiempo ella había firmado estos papeles que decía que tenía algún problema cognitivo, entonces iban a decir, no, tienes esto, como y que no la iban a pescar. Entonces ella en verdad se sentía muy atrapada. Este síndrome que tiene la mamá es por definición que induces algún tipo de enfermedad a alguien que sea vulnerable, sea un anciano, alguien de mayor edad o un niño, lo que sea, y buscando algún tipo de gratificación emocional. O sea, al final Didi recibía plata, recibía cariño de la gente, todo el mundo apoyándola, diciéndole lo increíble que era, y además el mismo poder que tenía por sobre esta persona, su hija en este caso. En verdad, si lo piensan bien, Gypsy era su reina. Cada vez que ella decía algo, le apretaba la mano, no la dejaba hablar nunca. Uno puede ver en las entrevistas cómo están siempre de la mano y como... No, es muy perturbador. En cuanto a curas sobre esto, no es raro que se traten de una manera exitosa y este síndrome en realidad es bastante poco común y en realidad hay muchas cosas raras pasando también en la familia, como por detrás. El papá de Didi, cuando le pasaron el cuerpo de su hija, como que no lo querían, nadie lo quería en la familia y ellos decían esto riéndose, y que la hermana de Didi dijo, tirémosla por el water, y el papá la tiró por el water, las cenizas. Riéndose decía esto en el documental. El papá de Gypsy también hablaba como medio como sonriente y es como, loco, tu hija está en la cárcel. En The Act la serie es bastante real. La mayoría de las cosas importantes son reales. Un par de cosas son distintas. Por ejemplo, la mamá nunca tuvo una relación con alguien más, o que se sepa. Nick nunca llamó a Didi diciéndole que es el pololo, la pareja de Gypsy y que es el papá de sus futuros hijos y que no sé qué cuestión. Todo eso no pasó. La vecina, como la mamá, nunca pilló a Didi robando, así que eso no era verdad tampoco. Didi nunca se fue 6 meses a la cárcel y el papá no era ausente como lo pintan en la serie. Él trataba de estar más presente, pero no lo dejaban. La razón por la que Gypsy partió usando la silla de ruedas no fue porque se cayó de una cama saltarina, sino porque tuvo un accidente en moto. Y creo que esas son como las cosas más básicas que vi. Bueno, además de las otras cosas que les he dicho a lo largo de toda esta historia. Este es el caso de Gypsy y Didi. No sé, díganme qué piensan en los comentarios. Eso fue todo por hoy. No se olviden de dejarle un like a este video, dejar comentarios porque me ayudan mucho a mí con eso. Suscribirse si es que no lo han hecho. Y díganme qué otro caso quieren ver. Eso, cuídense, cuiden el resto. Y espero que ya mañana tengan una buena semana. Besitos.